Entre el cielo y la tierra, la Alhambra, con los reflejos de oro de sus torres y sus murallas desplegadas, parece suspendida de las cumbres de la sierra como una lámpara que capta y refracta la luz. Por encima de ella parecen oscilar en el torrente de una eterna amenaza las crestas de la Sierra Nevada y los primeros contrafuertes de los montes. Abajo, los cipreses tienden hacia la ciudadela, hacia la montaña, hacia el cielo, sus brazos suplicantes, sus cirios de bronce, en los que el último sol enciende sus verdes llamas. Esta imagen de la Alhambra, vista desde el Albaicín, de la ciudad muerta de los reyes nazaritas, es un símbolo de su destino y de la gracia de sus sueños siempre renacientes. Desde aquel año de 1492, en que Boabdil, su último emir, rindió la ciudad a Fernando e Isabel, la Alhambra, la Roja, como la bella del bosque durmiente, ha dormido su sueño de piedra, en parte desfigurada por soldados triunfadores y por ciegos arquitectos. Pero sus murallas ciegas y sus torres arrogantes, indiferentes, nos harían pensar demasiado desde el exterior en la guerra, la dominación y la muerte. Los verdaderos rasgos de un monumento árabe se encuentran en su interior. Solamente desde el interior pueden ser contemplados, desde dentro de sus muros y de lo profundo del alma. En esta torre de Comares, que domina el río Darro y los barrios populares del Albaicín, estaba el trono del rey. Fue pues aquí donde se desarrolló el último acto del destino de la Granada árabe, cuando el rey Boabdil decidió rendir la ciudad a Fernando e Isabel. Los versículos del Corán, inscritos y cincelados a la altura de la mirada, nos expresan el significado de esta sala. Por ejemplo, la realeza de los cielos y la tierra le pertenecen. Él da la vida y Él da la muerte. Bajo la cúpula se extienden también estos versos. ¿Quién es el Señor de los 7 cielos? El Señor del trono inmenso. ¿Quién reúne en su mano la realeza de todas las cosas? Es Dios. La fina textura de la decoración de los muros, semejante a la de un tapiz de seda con dominantes de sombra, hace vibrar la luz, como si una nube de polvo dorado flotara en la sala. Cerca del suelo, un zócalo de mosaicos trazando diseños geométricos devuelve la materia y su peso a esta construcción aérea. Esta sala tiene una significación cósmica. En la decoración del techo están sugeridos los 7 cielos por medio de 6 filas de estrellas y una pequeña cúpula central. Está escrito en el Corán: Dios es quien ha levantado los cielos sin necesidad de pilares que se vean. Al contemplar la ilimitada grandeza del universo, la existencia del hombre resulta tremendamente humilde. Quizá por eso, desde lo profundo de todos los lugares del espacio, el hombre sintió desde siempre la más poderosa e irresistible de las llamadas. Y el hombre ha respondido. La conquista del espacio ya ha conseguido resultados espectaculares. Por medio de naves e ingenios con y sin tripulación, nuestro sistema solar, por el momento, nos resulta cada vez más próximo y familiar.
Pero antes, mucho antes de iniciar la aproximación física a los cuerpos celestes, centenares de generaciones no pudieron hacer otra cosa sino elevar su mirada a los cielos, intentando penetrar en sus secretos, observando desde lo lejos. La antigua Mesopotamia, sede de los primeros imperios agrícolas, nos ofrece también los primeros testimonios de un gran corpus de teorías y observaciones astronómicas que sin duda venían teniendo lugar desde que el hombre es hombre. Es así la astronomía la ciencia fundamental y primera de la que dependen todas las demás. El cielo, imagen en movimiento de la perfección y la exactitud, residencia de los dioses, abre la mente del hombre a la matemática y con ella a la previsión y cálculo de lo porvenir. Observando los astros y sus regulares movimientos, es posible conocer anticipadamente la venida de las estaciones, las épocas de siembra y la cosecha. Por extensión, se deduce que los movimientos de los seres celestes determinan todos los acontecimientos terrestres. La astronomía, unida a la devoción y al deseo de desvelar lo aún no conocido, es, antes que nada, astrología matemática, ciencia sagrada que estudia los vínculos entre el cielo y la tierra. De este mismo concepto participa la clase sacerdotal y faraónica en el antiguo Egipto, un imperio cuyo bienestar depende de la regularidad de las crecidas anuales de su río sagrado, el Nilo. En Egipto, la astronomía da algunos pasos de gran importancia. Los primeros calendarios, el conocimiento de los principales fenómenos celestes y la ordenación de gran número de estrellas y constelaciones. La constitución del zodíaco es una gran conquista ya lograda en tiempos muy distantes a los nuestros. Grecia fue quien dio a la cultura su aportación de lógica, de naturalismo, su constante inquietud razonadora. Entre los griegos aparecen los primeros astrónomos netamente científicos, experimentales, su gran arma, la geometría. Tales de Mileto concibió la redondez de la Tierra 600 años antes de Jesucristo. Pitágoras, 200 años más tarde, lo sostiene igualmente, estableciendo un sistema de esferas concéntricas que giran alrededor de la Tierra, transportando a los distintos cuerpos celestes. Parménides, Platón y Filolao también defienden este sistema de explicación. Aristarco de Samos calculó los tamaños relativos del Sol, la Tierra y la Luna e intenta medir las distancias que les separan. Eratóstenes determinó con asombrosa exactitud la medida de la circunferencia terrestre. En aquellos momentos, unos 300 años antes de Cristo, se empieza a insinuar la posibilidad de que la Tierra gire alrededor del Sol. Pero esta idea, indemostrable con las posibilidades científicas de entonces, no logró penetrar en los círculos de la ciencia oficial. El criterio que permanecería durante siglos sería el de la Tierra como centro del cosmos, defendido, entre otros, por el casi incontestable prestigio del gran filósofo Aristóteles. Todo el caudal de la ciencia astronómica griega, con sus grandes aciertos y algunos no menos grandes errores, fue reunido por uno de los científicos más influyentes de la historia, Ptolomeo, astrónomo de Alejandría. Este resumen de ciencia astronómica llevaba el título de Magiste Syntaxis, la gran síntesis, pero al correr de los siglos sería rebautizado por una nueva cultura con un nombre que se haría mucho más célebre, el Almagesto. El hundimiento de la civilización grecolatina con el Imperio Romano y la entrada de una época oscura para la ciencia universal. El mundo árabe reavivará la llama del saber casi extinta durante siglos. Durante la época semibárbara que atravesó Europa,
la vida intelectual floreció en los países del Islam. Las actividades astronómicas interesaban tanto a matemáticos como a viajeros, a los hombres de religión como al pueblo sencillo. Los observatorios, públicos y privados, aparecen por todas partes. La astrología no era considerada anticientífica y los soberanos usaban de astrólogos personales que fijaban los momentos adecuados para la fundación de las ciudades y el ataque de sus ejércitos. Por su relación con la religión y el derecho islámicos, especialmente con los rezos cotidianos y las referencias del Corán en muchos de sus versículos al sol, la luna y las estrellas, desde el principio los musulmanes se preocuparon de la astronomía. Se hicieron investigaciones que superaron a las de los griegos clásicos. Basadas en las observaciones babilónicas, se compusieron las llamadas tablas astronómicas en las que se relacionaban todas las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes. Estas observaciones fueron la base, usando también fuentes iraníes, hindúes y griegas, del nuevo cálculo de los movimientos celestes que condujo gradualmente a una astronomía matemática muy evolucionada como la que practicaron al-Biruni y la escuela de Maraga, en Persia, con Nasir al-Din Tusi. Allí, y después con Ulugh Beg, se hicieron nuevos cálculos que llevaron a la primera y más importante crítica de la astronomía de Ptolomeo en la Edad Media y al hallazgo de nuevos modelos de movimiento para Mercurio y la Luna. En España surgieron también numerosas críticas a la astronomía tolemaica, proponiéndose modelos nuevos, matemática y astronómicamente tan importantes como los de la escuela de Maraga, y que serían seguidos durante 2 o 3 siglos por los astrónomos islámicos de Siria y Samarcanda en Asia Central. Los primeros califas de Bagdad pusieron al frente de su Casa de la Sabiduría a un astrónomo, Yahya ben Mansur, que concentra a su alrededor a los más destacados científicos de la época, poniendo a su disposición una excelente biblioteca y medios materiales abundantes. Al-Fazari, constructor de astrolabios y de esferas almilares. Al-Fargani, conocido en Occidente como Al-Fargano, cuyo tratado de astronomía fue traducido al latín y utilizado en Europa hasta el siglo XVI. Al-Khwarizmi, mejor conocido por su tratado de álgebra. Abu Mashar, astrólogo y experto en cometas. Y Tabit Ben Qurra, el mayor de los geómetras árabes. Fue un excelente traductor y comentador de los griegos. Estudió el reloj de sol, determinó la altitud del sol y la duración del año solar. También en el oriente musulmán encontramos a Al-Biruni, reformador del calendario y diseñador de engranajes de precisión. Se dedicó también a la proyección cartográfica y en su enciclopedia astronómica formuló la posibilidad lógica del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Al-Battani es quizá el más respetado por los estudiosos europeos. Sus descubrimientos son amplísimos y sus estudios de las anomalías lunares y los eclipses tienen una extraordinaria precisión. Estableció las primeras nociones trigonométricas y concibe la fórmula fundamental de la trigonometría esférica. En los siglos siguientes, el predominio cultural árabe florece en la más occidental de sus zonas de conquista, España. Cuando vi a las gentes llegar ante el rey y ofrecerle los regalos más originales, estimé que no me era posible ofrecer a tan alta señoría más que algo digno de su gran deseo de inclinarse sobre los productos de los espíritus más sutiles. Así me elevé con la imaginación al dominio de las esferas celestes, inventando un noble instrumento que permite determinar la longitud de los 7 planetas y conocer la causa de las variaciones a que están sujetos en sus movimientos. Acompañado de estas palabras, entregó al Zarcalí uno de sus inventos a su protector Al-Mutamid. Al-Zarcalí
conocido por los latinos como Azarquiel, era toledano y allí vivió y trabajó poco antes de que la secular capital de tantos gobiernos cayera en manos del rey cristiano Alfonso VI de Castilla y León. Su pérdida supuso el despertar para los confiados príncipes musulmanes y los poetas lanzaron su grito de alarma. Habitantes de Al-Ándalus, espolead vuestros corceles. Detenerse ahora sería vana ilusión. Los vestidos suelen rasgarse por los bordes, pero España empezó a desgarrarse por el centro. Sin embargo, para el occidente europeo, la toma de Toledo fue el inicio del despertar cultural. Junto a la Sicilia normando-árabe, Toledo fue la más importante puerta de entrada de la cultura árabe en Europa. Pasó a la custodia cristiana tras su afortunada conquista por Alfonso VI, con todos sus focos culturales intactos, eruditos, artistas y bibliotecas. Era también Toledo emporio de la erudición judía. Sin los hebreos que se sentían en casa con ambos mundos, islámico y cristiano, Toledo no hubiera podido desempeñar su papel de mediador cultural. Ellos traducían del árabe al romance y luego el estudioso cristiano vertía su traducción al latín. Pronto, las posibilidades de Toledo atraen a eruditos de todos los países cristiano-romanos en busca de desconocidos tesoros de sabiduría. Gerardo de Cremona, que llegó en busca del Almagesto de Ptolomeo y tradujo hasta 70 obras científicas. Roberto de Chester, introductor de la matemática de Al-Khwarizmi. Miguel Scotto y Germán el Dálmata, incubadores del racionalismo europeo, comentando a Averroes y al Petrarca. Todo este gran movimiento de traducciones fue promovido y protegido por el rey Alfonso el Sabio, que persigue la meta de hacer de su corte un centro de las ciencias y las artes similar al de los príncipes árabes. Presta fundamental atención a las ciencias cosmológicas, pero también se ocupa del ajedrez, de la historia, de la religión, y manda que se traduzcan al castellano, no al latín, buscando cultivar al pueblo llano. En el campo concreto de la astronomía, sus tablas alfonsinas perviven en Europa hasta el siglo XVII. Se ha dicho que la ciencia árabe fue mera imitación de la del imperio bizantino o del mundo clásico. Se ha dicho también que la ciencia árabe española fue imitación de la ciencia árabe oriental. Esto, evidentemente, lo último que acabo de decir, hoy podemos demostrar que no es cierto en absoluto, que España, en la época del dominio musulmán, tuvo grandes matemáticos, grandes astrónomos, grandes químicos, que si entonces hubiese existido el premio Nobel, probablemente lo hubiesen alcanzado. Por ejemplo, si el tratado de simples, es decir, de medicinas simples, de Dioscórides consta de unos 600 o 700 fármacos, los últimos tratados árabe-españoles alcanzan los 1600 y los 1700. Si se dice que el primer manual de trigonometría esférica fue escrita en Oriente, concretamente en el Irak, por Nasir ad-Din Tusi, alrededor del año 1250, hoy en día hemos tenido la fortuna de demostrar que el más antiguo conocido fue hecho o escrito por un cadí de Jaén en el siglo XII. Además, aquí mismo se construyeron tablas trigonométricas que utilizó Azarquiel, el mayor de los astrónomos presrenacentistas, que está citado reiteradamente por Copérnico, que fue utilizado por Alfonso X para sus tablas. Él inventó una variante de astrolabio útil para poder realizar los cálculos astronómicos de posición en cualquier latitud. Los navegantes árabes
herederos de los libaneses y los bizantinos en el Mediterráneo y de los persas y orientales en el Índico, reúnen los conocimientos científicos y una extensa práctica en los más diversos mares. El gran geógrafo árabe Al-Idrisi, nacido en Ceuta el año 1001, escribe el libro de Roger para el rey Roger II de Sicilia. Sus mapas constituyen la descripción del mundo conocido más perfecta de la Edad Media. Este conocimiento árabe de la cartografía y de la astronomía náutica fue de capital importancia para la posterior navegación de sicilianos, genoveses, catalanes y portugueses. Está basado en la determinación matemática de longitudes y latitudes y en un sistema de proyección plana de mapas que antecede al de Mercator en 5 siglos. Por su parte, Cristóbal Colón también reconoce su deuda científica con los árabes en uno de sus diarios de navegación. Navegando de Lisboa hacia el sur de Guinea, he tomado la altura del Sol con el cuadrante y otros instrumentos y he encontrado que concordaba con los datos de Alfargano, es decir, que a cada grado corresponden 56 2/3 de millas. Medición exacta que equivalía a aproximar las costas orientales de Asia a las occidentales de Europa, mucho más de lo supuesto hasta entonces oficialmente. Las aportaciones de la astronomía árabe llegan con claridad hasta fines del siglo XV. Fueron 5 siglos en los que el Islam creó y transmitió ciencia a los deprimidos estados europeos medievales. Sus astrolabios, cuadrantes, armilas, dióptricos y brújulas están en los estantes de nuestros museos. Pero lo que es aún más importante es que los principales astrónomos y matemáticos que inauguran la nueva época de las ciencias, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton, bebieron en las fuentes de Alfarganí, Al-Zarqalí y Al-Batani. Desde el siglo XV hasta hoy, la astronomía ha avanzado extraordinariamente. Conceptos, leyes, nuevas técnicas de búsqueda y análisis nos están ofreciendo una exactísima e inabarcable visión de nuestro universo. Pero también, como siempre, lo desconocido mantiene sus límites en lo infinito y queda casi todo por hacer. Porque, aun dotado de los más potentes instrumentos de observación y apoyándose en el inmenso legado de sus predecesores históricos, la conclusión del hombre que mira y busca en el cielo siempre ha sido y será la misma. La confirmación de la grandeza del Creador y la del hombre, gigante en su inmensa fragilidad de náufrago del universo. Bajo estos arcos estremecidos, pasó por última vez hacia el patio de los Arrayanes el pequeño rey Boabdil cuando partió hacia el exilio.